¿Qué tal? Buenas tardes, chicos. O buenos días todavía. Bueno, en la clase de hoy vamos a continuar con el tema regulación de la expresión génica que habíamos comenzado el miércoles pasado, ¿está bien? O el viernes, no, el viernes. Después tuvieron la clase de traducción y ahora retomamos. Bueno. En la primera clase recuerdan que habíamos visto todas las bases generales de la regulación génica, las proteínas de regulación génica o factores de transcripción, las secuencias reguladoras, y al final de la clase vimos algo de regulación de la expresión génica en los procariontes. En la clase de hoy nos vamos a dedicar a ver la regulación de la expresión génica en las células eucariontes. Entonces, bueno, para comenzar tenemos que recordar ciertas, o tener en mente ciertas premisas. Algunas de estas cosas ya las vieron en la clase de transcripción. Por ejemplo, que en los eucariontes hay 3 RNA polimerasas diferentes. Si bien nosotros en esta clase nos vamos a abocar más a la RNA polimerasa 2, que es la que transcribe los genes codificantes de proteínas, ¿no? O sea, los RNA mensajeros. O sea, forman, ¿no?, los RNA mensajeros. Después, con la doctora Calabrese vieron muy bien que hay 5 factores de transcripción generales, ¿sí?, que actúan cada vez que comienza la transcripción de un gen codificante de proteínas. Una diferencia con respecto a los procariontes es que en este caso cada gen, ¿no?, y particularmente si nos referimos por ejemplo a una misma vía metabólica, se regula, o sea, su transcripción se regula de manera individual, y por muchas proteínas reguladoras en general, a diferencia de lo que sucede en los procariontes, que en general es una proteína reguladora. Por otro lado, también vieron que en los eucariontes hay un complejo mediador que es necesario para la transcripción, y además hay que considerar que la cromatina eucarionte está digamos, el DNA está empaquetado como cromatina, entonces es un mecanismo adicional que hay que regular. Por otro lado, como ya más o menos les dejé ver la clase pasada, en las células eucariontes en general hay muchas señales que convergen en un promotor. No quiere decir que esas señales se unen al promotor, sino que quiero decir que cuando va a comenzar la transcripción de un gen codificante de proteínas, hay muchas proteínas o factores de transcripción que intervienen. Entonces, en este caso, la maquinaria de transcripción tiene que integrar todas estas señales para dar una respuesta final que va a ser comenzar o no la transcripción de un gen. Bueno, en esta diapositiva se muestra cómo es la región de control de un gen codificante de proteínas eucariota, ¿sí? Acá tienen, bueno, en esta parte donde dice gen X sería la secuencia reguladora, sería la secuencia que codifica, ¿no?, la proteína que se va a transcribir, que codifica ese gen, digamos. Y luego ven las distintas secuencias reguladoras. Ven acá en la región promotora un promotor caja-tata. Acá vemos unida a la secuencia promotora, a la región promotora, la RNA polimerasa 2 con los factores generales de la transcripción, y después vemos en color verde varias secuencias reguladoras, ¿sí? Algunas que están cerquita del sitio de inicio de la transcripción, otra vez se me complica esto del puntero, algunas que están cerca como esta y otras que están bastante más alejadas como esta. Entonces, ¿cómo es que estas proteínas reguladoras que se unen a estas secuencias de regulación génica tan alejadas pueden tener un efecto, digamos, sobre el complejo de la RNA polimerasa? Bueno, eso también lo habíamos mencionado, gracias a la propiedad del DNA de poder doblarse, ¿no? Tiene flexibilidad. Entonces, de esta manera tenemos en el sitio de inicio de la transcripción el complejo formado por la RNA polimerasa, los 5 factores generales de transcripción, que ahí se ven como pelotitas, círculos, ¿no?, arriba de la polimerasa, esa gran proteína o complejo proteico que se ve en color lila, que es el complejo mediador. El complejo mediador actúa como una especie de proteína plataforma. ¿Qué quiere decir? Que tiene varios sitios donde se pueden unir muchas proteínas diferentes.
Es decir, de algún modo integra todas las señales, ¿no? Es una manera de integrar y de transmitir, digamos, esa señal de todos los factores de transcripción que están unidos a su secuencia reguladora al sitio donde tiene que comenzar la transcripción. Entonces, fíjense, varios factores de transcripción, como este que se ve en azul, pueden interaccionar directamente con el complejo mediador y otros lo hacen a través de las proteínas coactivadoras o correpresoras que están unidos a ellos, ¿sí? Entonces, una cosa que tienen que tener en claro es que siempre el mediador y los factores generales de la transcripción son los mismos para todos los genes que van a ser transcriptos a partir de la RNA polimerasa 2, ¿sí? Sin embargo, las proteínas reguladoras génicas y sus secuencias específicas en relación al promotor van a ser diferentes para cada gen. ¿Se entiende este concepto? Bueno, y como dijimos recién en la primera diapositiva, en los eucariontes hay que considerar para la regulación de la expresión génica, es decir, no solo que estos factores de transcripción contacten con el complejo iniciador de la transcripción, sino que también hay que considerar el estado de la cromatina. La cromatina que está muy compactada no va a poder ser transcripta, mientras que la cromatina que está de manera más laxa, bueno, va a tener posibilidades de ser transcripta. Entonces, además de todas las proteínas de regulación génica, todo este complejo de inicio de la transcripción, a través del mediador sobre todo, va también a reclutar proteínas como el complejo remodelador de la cromatina y enzimas modificadoras de histonas, que van a influenciar el estado de la cromatina. Es decir, si el gen va a ser transcripto, seguramente esas proteínas modificadoras de histona van a introducir marcas que hacen que esa cromatina sea más laxa. Y a la inversa, sí se va a reprimir la transcripción. ¿Se entiende todo esto? Bueno, entonces ahora sí vamos a pasar a ver los mecanismos por los cuales actúan en principio las proteínas activadoras, o sea, los factores de transcripción activadores. Hay dos mecanismos básicamente. Un mecanismo que es un mecanismo directo, que es lo que mencioné recién, ¿no? Es decir, por un lado, estas proteínas o factores de transcripción atraen, ubican y modifican a los factores generales de transcripción, al mediador y a la RNA polimerasa 2 para iniciar la transcripción. Y por otro lado, el mecanismo indirecto, que siempre en general tiene que ver con el estado de la cromatina. Entonces, estas proteínas también atraen a los complejos remodeladores de la cromatina y a las enzimas modificadoras de histona, de tal manera que promueven modificaciones en la estructura de la cromatina en la zona del promotor. ¿Se entiende esto? Bueno, esto es básico, digamos, para entender cómo funciona, ¿no?, la regulación de la transcripción. Bueno, y ya que hablamos de que también es importante la cromatina y que también se debe regular el estado de la cromatina, bueno, acá lo que se muestra es cómo, de qué manera, ¿no?, se modifica la estructura de la cromatina cuando un factor activador, factor de transcripción activador, se une a su secuencia reguladora en el DNA. Por ejemplo, este que está acá. Esto es una proteína activadora génica, entonces en principio recluta complejos remodeladores de la cromatina, que es lo que se ve acá arriba. ¿Se acuerdan que los complejos remodeladores de la cromatina son complejos proteicos que lo que producen es el deslizamiento de los nucleosomas, ¿sí?, de manera de promover el acceso de otras proteínas que van a modificar a las histonas y también al DNA, como vamos a ver después? Entonces tenemos remodelación de nucleosomas. Luego también, en muchos casos, como ustedes habrán visto con la doctora Calabrese, vieron que hay distintas variantes de histonas, ¿no? Bueno, entonces también una vez que se produce el remodelamiento de la cromatina, ciertas chaperonas de histonas pueden eliminar algunas histonas y sustituirlas por otras variantes, ¿sí?, que en este caso van a ser la cromatina menos compacta, digamos, más laxa o menos compacta. Y por otro lado también, estas proteínas reguladoras génicas atraen, como dijimos en la diapositiva anterior, a enzimas modificadoras de histonas, ¿sí? Y las enzimas modificadoras de histonas
introducen modificaciones covalentes en las colas de las histonas, ¿sí? Por ejemplo, acetilación, metilación, ubiquitinación, bueno, todas las modificaciones que ustedes ya vieron. En el caso de un factor activador serán modificaciones que hacen a la cromatina más laxa, ¿no? Como siempre lo decimos. Bueno, y para ejemplificar esto de la modificación de las colas de las histonas y cómo se relaciona con el estado de la cromatina, vamos a ver un ejemplo que corresponde al mecanismo de hiperacetilación de histonas, ¿sí? Y cómo interviene en el control de la transcripción. En este caso es un factor de transcripción de la levadura, que es un eucarionte unicelular. Pero básicamente el mismo mecanismo ocurre en los eucariontes superiores. Entonces, bueno, en este caso tenemos una proteína reguladora génica, una proteína activadora de la levadura que tiene un dominio de unión al DNA, el que se ve en azul, que dice DVD. No tienen que saber los nombres particulares, ¿no? Pero sino interpretar cómo es esto. Dominio de unión al DNA y dominio de unión a coactivadores. ¿Se acuerdan? Bueno, entre todos los coactivadores, que son estos que se ven acá en verde más claro, hay una proteína o una subunidad, que acá se llama GCN5, pero no interesa ese nombre, que tiene actividad de histona desacetilasa, o sea, es una enzima. Entonces, acetilasa en este caso, ¿no? Porque estamos viendo el mecanismo de acetilación. Lo que hace es introducir grupos acetilo en los residuos de lisina de las colas de las histonas, ¿no? De manera covalente. Entonces, cuando esto sucede, las cargas positivas que normalmente tienen las lisinas se enmascaran de tal manera que no pueden interaccionar con las cargas negativas del DNA. Entonces la cromatina se vuelve más laxa, o menos apretada. ¿Se entiende esto? Bueno, y lo contrario sucede en el caso, por ejemplo, de un represor, ¿no? También de la levadura, que hace lo contrario que hacía el activador, en este caso a desacetilar, ¿sí? Entonces lo que vemos acá es desacetilación de histonas dirigida por un represor. Acá el represor tiene su dominio de unión al DNA, tal como el activador, y un dominio represor, ¿no? El que se ve en rojo. Todas estas proteínas en lila clarito son correpresores. Y entre todas esas proteínas hay una enzima que es una desacetilasa, una histona desacetilasa, que lo que hace es, cuando es reclutada, ¿no? Por el factor activador, desacetila las colas de las histonas. De nuevo tenemos libres los grupos con carga positiva de las lisinas que pueden interaccionar por interacción electrostática con las cargas negativas del DNA, y esa unión se hace más apretada y la cromatina se hace más compacta o menos laxa. En el caso anterior lo entendiste. Bueno, en este caso es el caso inverso. O sea, acá tenemos un factor de transcripción represor. Entonces, por un lado el dominio de unión al DNA, por otro lado el dominio de unión a proteínas correpresoras. Entre todas estas proteínas correpresoras, una tiene actividad de histona desacetilasa, ¿sí? ¿Qué hace? Si es desacetilasa, quita residuos de acetilo de las colas de las histonas. Entonces, de nuevo, los grupos lisina, que tienen carga positiva de las histonas, de las colas de las histonas, quedan libres, interaccionan con las cargas negativas del DNA y como que se cierra esa interacción. Bueno, entonces en una de las diapositivas anteriores, algo ya vimos, ¿no? de cómo funciona un represor, pero esta diapositiva me gusta porque en general uno siempre se centra en el activador de la transcripción, cómo se activa la transcripción, pero la represión de la transcripción también es importante, es fundamental en muchos procesos, por ejemplo durante el desarrollo embrionario. O sea, en determinados momentos un gen se tiene que activar y en otros momentos reprimir, si no puede eso tener consecuencias graves para el organismo. Entonces, ¿cuáles son los principales, digamos, mecanismos mediante los cuales actúan las proteínas represoras en los eucariontes? Bueno, uno de ellos es por unión competitiva al DNA. Y acá cuando dicen, por ejemplo, si les toca responder esto en un examen, no pongan unión competitiva así a secas, tienen que poner unión competitiva entre el sitio de unión del represor y el sitio de unión del activador. O sea, fíjense, acá en parte los sitios de unión del activador y del represor se solapan parcialmente, ¿no?
¿Está bien? Entonces, si el represor se une, el activador no se puede unir. Otro mecanismo es por ocultación o ocultamiento de la superficie de activación, ¿sí? En este caso, los dos sitios no se superponen, pero están cerca. Entonces, de esta manera, si el represor tiene capacidad de unir la superficie de activación del activador, está inhibiendo que ahí se unan los coactivadores. Esto puede darse cuando están unidos al DNA y a veces, en algunos casos, puede ser cuando todavía estos factores están libres, ¿no? Sin unirse al DNA. Otro mecanismo es este que ven acá, que es interacción directa con los factores generales de la transcripción, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en este caso, este factor represor, que está acá en rojo, interacciona con este factor general de la transcripción, impidiendo que el factor activador interaccione, con lo cual, bueno, se está desfavoreciendo la activación y favoreciendo la represión. Y todos los mecanismos que están hacia la derecha tienen que ver con la estructura de la cromatina. Siempre están los mecanismos directos y los mecanismos indirectos, ¿sí? Y bueno, entre los mecanismos indirectos tenemos el reclutamiento de los complejos remodeladores de la cromatina, es lo mismo que mencioné antes, ¿sí? El reclutamiento de histonas desacetilasas, en este caso, como vimos para el caso de la levadura, y el reclutamiento de histonas metiltransferasas. También la metilación depende también en qué posición y combinado con qué otras combinaciones, ¿no? Pero generalmente la metilación en las colas de las histonas promueve el silenciamiento de los genes, ¿sí? Porque atrae proteínas de unión a DNA metil, a grupos metilo, ¿sí? Como se ve acá en verde clarito, que eso favorece la represión de la transcripción, ¿no? En ese gen. ¿Se entiende esto? Bueno, esta diapositiva es para mostrarles, justamente para que vayan comprendiendo, aunque más o menos me imagino que ahora lo estarán viendo, cómo es de compleja la regulación génica en los eucariontes. Acá no tenemos un único factor unido a una única secuencia reguladora, ¿no? Y que si está unido activa y si no, o si está unido un represor reprime. Sino que, en general, hay unión cooperativa de muchas proteínas reguladoras, ¿sí? Que, por ejemplo, cuando están sueltas en solución, bueno, tienen poca capacidad de interaccionar entre sí, pero cuando se unen a un sitio específico de reconocimiento en el DNA, tienen capacidad de interaccionar al menos algunas combinaciones de esas proteínas. No quiere decir que todas, ¿no? Por supuesto. Entonces, acá, por ejemplo, vemos un conjunto de proteínas reguladoras que pueden participar en un mismo gen en distintas posiciones y combinadas con otras proteínas diferentes. De manera tal que en algunos casos, fíjense, por ejemplo, esta proteína verde oscura, ¿no? Es un factor de transcripción. En esta combinación se activa la transcripción, o sea, el gen está activo, se promueve la transcripción del gen. Mientras que con esta combinación y en estos sitios reguladores se promueve o sea, se reprime la transcripción, ¿sí? Y tenemos un gen inactivo. Y acá hay otras combinaciones diferentes. ¿Se entiende la idea? Entonces lo que podemos decir es que cada gen o se va a expresar o se va a reprimir según la combinación particular de proteínas reguladoras, ¿sí? O sea, solo se va a transcribir si está en ese momento específico de la célula, en esas condiciones, la combinación adecuada de proteínas reguladoras para que se pueda activar o, por lo contrario, reprimir. Bueno, y esto, digamos, esto de integración de varias señales en un promotor, que ya se los había adelantado en la primera diapositiva, obviamente que si tenemos todas estas posibilidades de combinación de proteínas reguladoras y se pueden unir según el momento particular y el estado de la célula a distintas secuencias, vamos a tener muchas secuencias reguladoras con muchas combinaciones de proteínas. Entonces, no se sabe cómo, pero la célula de alguna manera tiene que integrar todas esas señales para producir después una respuesta final, ¿no? Que será activar o no activar la transcripción. Se dice que hay como una competencia entre activadores y represores que van a influenciar sobre la probabilidad de inicio de la transcripción. Pero tiene que haber una integración de esas señales para que se produzca una respuesta.
Bueno, esta diapositiva es para mostrarles que los factores de transcripción también o sea, como cualquier otra proteína, ¿no? Como es lógico pensar, se pueden regular mediante distintos mecanismos, ¿sí? En este caso hay que considerar dos cosas. Bueno, primero que se puede modificar su conformación y su actividad, pero también uno de los mecanismos de modular la función de estas proteínas es modulando su localización, ¿sí? Obviamente un factor de transcripción, en principio, para poder funcionar como tal, tiene que estar en el núcleo. Y en segundo lugar se tiene que unir al DNA, poder unir al DNA. Bueno, entonces entre estos mecanismos de regulación de la actividad de las proteínas reguladoras podemos hablar, bueno, en principio de la síntesis. Por ahí hay factores de transcripción que no se expresan muy basalmente, y para que puedan modular la actividad génica tienen que sintetizarse. Entonces, bueno, ya se sintetizan activos. Otra de los mecanismos de regulación es por unión a un ligando. Esto es parecido a lo que vimos en los procariontes. ¿Se acuerdan que muchas de las proteínas de regulación de los procariontes se tienen que unir a una molécula que hace que cambie su conformación y eso produce su activación o inactivación? Bueno, en este caso estamos hablando de cómo se activan. Entonces, se une un ligando, cambia la conformación, la proteína puede, por ejemplo, ir al núcleo y, bueno, cumplir con su función. Otra de las modificaciones o mecanismos es una modificación covalente, ¿sí? Como cualquier otra proteína, por ejemplo, la fosforilación siempre es uno de los mecanismos más comunes. Otra sería la adición de una segunda subunidad. En muchos casos se necesitan dos subunidades para que el factor de transcripción funcione como tal. Otra sería el desenmascaramiento. En muchos casos hay factores de transcripción que después van a ver muchos ejemplos cuando tengan la clase de señalización. Por ejemplo, muchos factores de transcripción están unidos a una proteína inhibidora, y cuando esa proteína inhibidora es eliminada de esa unión, por ejemplo, porque se fosforila o porque se marca mediante ubiquitinación y se degrada, queda libre la proteína activa, ¿no? La proteína de regulación génica activa. Otro mecanismo es por estimulación de entrada al núcleo, o sea, esto está relacionado con la anterior. O sea, también, si está inhibida porque está unida a una proteína inhibidora, y esa proteína inhibidora, por ejemplo, estaba enmascarando la secuencia de localización nuclear, cuando se elimina esa proteína inhibidora, la secuencia de localización nuclear se expone y ahora sí puede traslocar al núcleo. Y bueno, el último mecanismo es por proteólisis, ¿no? Y en este caso, la proteína de regulación génica forma parte de una proteína transmembrana, pero no es toda la proteína transmembrana la que tiene actividad de factor de transcripción, sino que tiene que sufrir un corte proteolítico, ¿sí? Y la porción que queda en el citosol puede actuar como factor de transcripción. Después van a ver ejemplos en el resto del curso, pero bueno, todas estas posibilidades existen. Bueno, vamos a ver, antes de entrar en los controles post-transcripcionales de las células eucariontes, vamos a mencionar un concepto que seguramente por lo menos lo definieron con la doctora Calabrese, ¿no? Que es la epigenética. Y para ver también que existe una regulación de la expresión génica por mecanismos epigenéticos. Entonces, ¿qué es la epigenética? Son los cambios heredados en el fenotipo de una célula que no son resultado de cambios en la secuencia del DNA, ¿sí? Entre los mecanismos de regulación epigenética de la expresión génica podemos mencionar, por un lado, las modificaciones de las colas de las histonas, ¿sí? Que son modificaciones post-traduccionales, ¿sí? O sea, cuando se modifican las colas de las histonas puede cambiar la expresión génica, pero la secuencia del DNA no cambia. Otro de los mecanismos que vamos a ver a continuación es el patrón de metilación del DNA, no de las histonas. El DNA también se puede metilar. O sea, no cambia su secuencia, pero bueno, obviamente va a tener un grupo químico que es el grupo metilo. Y por otro lado, el otro mecanismo epigenético es la producción de microRNAs, que esto lo vamos a ver hacia el final de la clase. Bueno,
Recién les hablé de metilación del DNA. No sé si ustedes sabían que el DNA se puede metilar. ¿Lo escucharon en algún lado? Bueno. Entonces tenemos, otro nivel, digamos, mayor de complejidad. Existen enzimas que son las metiltransferasas o metilasas, sería lo mismo, que justamente pueden añadir de manera covalente un grupo metilo al DNA en la base citosina, ¿sí? Y en la posición 5 de la citosina. Entonces, lo que se obtiene es una 5-metilcitosina por acción de estas enzimas. Bueno, ¿cómo se hereda, digamos, o cómo se transmite este patrón de metilación del DNA cuando la célula se divide? Bueno, porque un grupo de estas metiltransferasas, que se llaman metiltransferasas de mantenimiento o metiltransferasas o metilasas dirigidas por grupo metilo, lo que hacen es lo siguiente. Fíjense, acá tienen una molécula de DNA, ¿no?, que se va a replicar. Y fíjense que acá tienen una secuencia citosina-guanina, ¿sí? Y a continuación otra secuencia, apareada complementariamente en la hebra complementaria tienen una guanina-citosina. Las dos citosinas de este par están metilados, ¿ven? Acá se muestra en amarillo. Mientras que acá tienen otro par, citosina-guanina, apareado con una guanina-citosina, donde las citosinas no están metiladas. ¿Se ve eso? Entonces, estas enzimas metilasas o metiltransferasas de mantenimiento reconocen cuando hay una citosina metilada. Entonces, ¿cómo funcionan cuando se replica esta molécula de DNA? Fíjense, acá tenemos una molécula nueva, ¿no? Una vez que se replicó esa molécula, una molécula nueva de DNA que tiene una hebra proveniente de la molécula madre y una hebra recién sintetizada, que se ve ahí en naranjita más claro, ¿se ve? Y acá lo mismo. Bueno, obviamente a partir de una molécula de DNA obtenemos dos moléculas idénticas. Entonces, la metilasa de mantenimiento reconoce esta citosina que está metilada acá en esta posición, entonces introduce un grupo metilo en esta citosina que está acá apareada con la guanina que estaba unida a la citosina de la hebra madre, ¿sí? Entonces, el resultado va a ser una molécula idéntica a la molécula de DNA original. Y lo mismo pasa con esta otra molécula, ¿no? Tenemos acá esta citosina metilada que es reconocida por la metiltransferasa de mantenimiento, entonces introduce un grupo metilo acá, pero no en esta posición, porque previamente esta no estaba metilada. ¿Se entiende eso? Entonces fíjense que vamos a obtener dos moléculas hijas, digamos, después de la replicación, idénticas a la original. De esta manera se puede transmitir ese patrón de metilación. ¿La metilasa reconoce la que está metilada o la que no está metilada? No, reconoce la que está metilada. ¿Sí? O sea, reconoce esta que está metilada, entonces metila esta, que es la hebra hija, digamos, que obviamente cuando recién se sintetizó sin grupo metilo, ¿no? Digamos, la metilación es como una modificación que se hace después que se sintetiza la molécula de DNA. ¿Se entiende? ¿Se entendió esto? Es sencillo de ver. Próximos, tipo, de un lado de una hebra y de la otra. Claro. Okay. Es que siempre que vos tengas un grupo citosina-guanina, ¿sí?, unida por unión fosfodiéster, en la hebra complementaria vas a tener guanina-citosina, porque es el apareamiento normal. Bueno, entonces de esta manera se puede heredar el patrón de metilación. Y por lo general, la metilación del DNA lleva a la represión génica, ¿sí? ¿Por qué lleva a la represión génica? Digamos, acá en esta diapositiva lo que se muestran son los diferentes mecanismos que contribuyen a estabilizar la represión de un gen. Entonces, en principio, como habíamos mencionado antes, tenemos las enzimas modificadoras de histona, ¿sí?
que también se llaman escritoras de código. No sé si eso lo mencionaron, lo vieron con la doctora Calabrese seguramente, ¿sí? Entonces, estas enzimas modificadoras de histona introducen grupos químicos en las colas de las histonas en una combinación tal que forman un código de histonas que van a reprimir la expresión génica. Bueno, por otro lado hay proteínas lectoras de código, eso también lo vieron, ¿sí? Que lo que hacen es transmitir esa modificación a los nucleosomas vecinos, ¿sí? Y además esas proteínas lectoras de código pueden atraer, digamos, pueden reclutar metilasas del DNA. Pero en este caso, a diferencia de la que vimos antes, se dice que son metilasas de novo, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que no necesitan tener un patrón ya previo de metilación para introducir un grupo metilo, sino que lo introducen de novo, en un DNA que no estaba metilado previamente, siempre en una citosina en la posición 5. Entonces también, bueno, además de estas modificaciones de las colas de las histonas, se suma la metilación en el DNA. Y la combinación de estos dos eventos atrae proteínas de unión a grupos metilo, así como también hay proteínas de unión a las modificaciones de las histonas, ¿sí? Y esas proteínas de unión a los grupos metilo contribuyen a la represión porque interfieren, digamos, con el complejo iniciador de la transcripción. ¿Se entiende esto? O sea, la idea era ver cómo tanto las modificaciones en las colas de las histonas que promueven una cromatina más compacta como la metilación del DNA, que atrae esas proteínas de unión a DNA metilado, interfieren con el inicio del complejo de transcripción. Perdón, o sea que la metilasa lo que hace es marcar trocitos de DNA metilado para luego traer esas proteínas que se unen al metilo de DNA para reprimir. Exacto. Digamos, todo ese complejo forma como un impedimento estérico, además de estar la cromatina compactada, es un impedimento estérico para que la polimerasa, junto con los factores generales de la transcripción, puedan transcribir el gen. Bueno, uno de los mecanismos que vamos a ver también en esta clase es ya que estamos hablando de represión génica, ¿no? Es la inactivación del cromosoma X en las hembras. O sea, lo que veíamos recién, cuando hablábamos de represión, se refería a represión en la transcripción de un gen. Sin embargo, esto lo que muestra es que puede haber represión de hasta un cromosoma completo. Ustedes saben que, bueno, en los machos los cromosomas sexuales son un X y un Y, y en las hembras 2X. Y el cromosoma X y el Y son muy diferentes. Por ejemplo, el X es mucho más grande, codifica aproximadamente 1000 genes, mientras que el Y codifica 100 aproximadamente. Entonces, este mecanismo de inactivación del X en las hembras es un requerimiento para equiparar dosis génicas. O sea, tiene que haber una relación entre la dosis génica, o sea, cantidad de genes, ¿no? Digámoslo así, de los cromosomas somáticos y sexuales, ¿sí? De hecho, si no se produce esta inactivación, digamos, la consecuencia es la letalidad. Entonces, bueno, ¿cómo es que se produce en las hembras? Bueno, por un lado, ¿cuándo se produce? En los primeros estadios del desarrollo embrionario, ¿sí? ¿Y cómo se produce? Bueno, porque se inactiva uno de los dos cromosomas X en las hembras, ¿no? Al azar puede ser el cromosoma X de origen materno o el cromosoma X de origen paterno, ¿no? Acá está, el paterno está en rojo, digamos, y el materno en verde. Y como en ese estadio inicial del desarrollo embrionario hay unas pocas células, digamos, en cada célula se puede inactivar uno u otro. Es decir, que en una mujer, o en una hembra, si hablamos de otra especie, este mecanismo es para mamíferos, ¿no? Porque cada especie tiene también su mecanismo particular de inactivación. En cada hembra lo que tendremos es como un mosaico. Cada hembra sería un mosaico de células que van a tener inactivado el X de origen materno y otras el de origen paterno. Entonces, ven, por ejemplo, en este caso el que se inactiva es el de origen materno, por lo tanto, cada vez que esta célula se divida y sus células hijas se dividan por mitosis, van a dar un patrón donde esté inactivado
el X de origen materno. Y por el contrario, en este caso que se inactivó el cromosoma X de origen paterno, cuando se divide y todas sus células hijas se dividan, van a dar clones de células que tienen inactivado ese cromosoma, el de origen paterno. Bueno, ¿y cómo se inactiva? Porque se forma un tipo especial de heterocromatina. En realidad no se inactiva todo el cromosoma X, sino que un 10%, no se sabe bien cómo, pero escapa a esa inactivación, un 10% de los genes, ¿no? Que más o menos entonces, si decimos que el X tiene 1000 genes y el Y tiene 100, serían más o menos los 100 genes que están en el cromosoma Y de los machos. Bueno, y esto que les puse ahí, corpúsculo de Barr, ¿alguna vez escucharon hablar de esto de corpúsculo de Barr? Ya mucho no se habla de esto, pero antes, digamos, haciendo un frotis, por ejemplo, de saliva, ¿no? Uno podía buscar, tener con un colorante, por ejemplo, con azul de metileno o con Giemsa o con lo que fuera, podía buscar lo que se llama corpúsculo de Barr, que corresponde a ese cromosoma X inactivo, ¿no? Entonces, si provenía esa muestra de una mujer o de un hombre, por ejemplo. Pero bueno, nada, es más anecdótico. En el cuadro que vimos en la diapositiva pasada, en una parte de la célula se inactivaba el cromosoma X materno y el otro materno. Eso supone que sea un feto, un embrión, perdón, que va ganando células. O sea, va a llegar un momento en el que se inactiven más de uno que de otro, no entendí eso. Una mujer es como un mosaico, se dice, porque de todas las células que tiene, algunas tienen inactivado el cromosoma X de origen materno y otras el de origen paterno. Es indistinto. No es que en un caso se da solo uno y en otro caso solo, sino que tenés una mezcla de esa célula. Bueno, ¿cómo ocurre? Es un mecanismo medio raro pero mucho no se sabe. En el cromosoma, digamos, la inactivación de este cromosoma ocurre a partir de un sitio que se llama centro de inactivación del X, ¿sí? X y C serían las siglas, que ese sitio codifica un RNA particular, que es el cis-RNA, que se ve acá, ¿sí? O sea, está codificado ahí, comienza en determinado momento a sintetizarse, a transcribirse, digamos, ese RNA particular, y lo que hace ese RNA a medida que se va transcribiendo es ir rodeando, ¿sí? se va como desplazando, por decirlo de una manera, y cubriendo todo el cromosoma X, en ambos sentidos, ¿sí? Hacia arriba y hacia abajo. Entonces, de esta manera obtenemos el cromosoma X inactivo. Sería una cosa parecida a la formación de heterocromatina, ¿no? Por los mecanismos que vimos antes. Perdón, ¿el sitio está en el cromosoma X? Sí. Sí. El cromosoma X codifica a lo que lo va a inhibir. Exacto. Ahora, el mecanismo de por qué sucede, en qué momento y por qué, en determinado momento se activa, mucho no se conoce. Pero bueno, pero además de este RNA tan particular, que es un RNA que no codifica otro producto génico, digamos, no codifica proteínas ni nada, sino que sirve a estos fines, ¿no? Para inactivar el cromosoma. Además de esto se le suman, para reforzar esta inactivación, variantes específicas de histonas, modificaciones en las colas de las histonas, en sitios específicos, y también patrones específicos de metilación del DNA, ¿no? En todo este cromosoma. En el libro por ahí les menciona qué histonas, en qué sitios, pero bueno, obviamente no interesa. Lo que interesa es el concepto, ¿no? Que no solo se puede inactivar un gen, sino que en este caso todo un cromosoma, ¿no? Que es algo que naturalmente se produce. Esto es en las hembras de los mamíferos, como les decía antes. Este mecanismo, ¿no? Bueno, y vamos a entrar ahora a la parte por ahí más ardua del tema, que se refiere a los controles post-transcripcionales de la expresión génica en eucariontes.
¿Se acuerdan que en la primera clase hablamos que había un primer control de la transcripción que era el nivel transcripcional? Es decir, la decisión de iniciar o no la transcripción de un gen. Y luego el control post-transcripcional, una vez que se inicia la transcripción, hay distintos niveles para controlar o para regular la expresión de un gen, ¿sí? Bueno, ¿cuáles son los controles post-transcripcionales de la expresión génica en eucariontes? Acá les voy a mencionar sobre todo los que se van a desarrollar en la clase, hay de hecho más, pero bueno, vamos a mencionar algunos. Uno de esos controles es el que ocurre a nivel de la maduración del RNA mensajero. Y ahí podemos mencionar un mecanismo que se llama corte y empalme alternativo, que ahora lo vamos a ver. Obviamente tiene algo que ver con el corte y empalme que ustedes ya conocen. Y también hay otro mecanismo que se llama sitio de adición de la cola poli A, que no lo vamos a ver en la clase, pero el nombre más o menos le sugiere que según dónde se adicione la cola poli A, o sea, puede haber distintos lugares donde se puede adicionar la cola poli A, ese RNA mensajero va a ser más corto, más largo, ¿está bien? Y bueno, y obviamente la proteína codificada que se vaya a sintetizar luego va a ser diferente. Otro mecanismo es la edición del RNA mensajero. Ahora vamos a mencionar en qué consiste. Otro mecanismo es el control del transporte del RNA mensajero. ¿Sí? Una vez que se sintetiza, se transcribe en el núcleo y que madura en el núcleo, tiene que salir al citosol. Bueno, eso está regulado. Otro mecanismo es el control de la localización citosólica del RNA mensajero. Este mecanismo es importante para algunos mensajeros, como vamos a ver después, o como para algunas células. También se puede modular la iniciación de la traducción. La adición citoplasmática de cola poli A es un mecanismo que regula la iniciación de la traducción también, pero en algunos tipos celulares, no en todos, como vamos a ver después. También se puede modular la degradación del mensajero. Recuerden que cuanto más rápido se degrada un mensajero, obviamente menos disponible está para que pueda ser traducido y que se exprese la proteína que codifica. Y finalmente vamos a ver la regulación mediada por microRNAs, que como vimos antes en la diapositiva, ese mecanismo está dentro de lo que se considera regulación epigenética. Bueno, antes de entrar en los mecanismos de regulación post-transcripcionales, lo que les quiero mostrar es esta imagen yo creo que no se las di en la primera clase esto, ¿no? Tampoco lo mencioné. ¿Qué son las regiones 5' y 3' UTR? ¿Escucharon alguna vez hablar de regiones UTR? Bueno, esto que ven acá representa un RNA mensajero maduro, ¿sí? Fíjense, en celeste más oscuro se ve la secuencia codificante. Vamos a decir, como siempre, que es un RNA mensajero que codifica una proteína. Luego tenemos en el extremo 5' la caperuza de 5-metilguanosina, ¿sí? Está correctamente modificado. Y en el extremo 3' la cola poli A, ¿está bien? Pero fíjense que hay en celeste clarito, entre la cola poli A y la secuencia codificante, y entre la caperuza y la secuencia codificante, hay otras dos regiones que no se van a traducir, por eso se llaman UTR, en inglés significa Untranslated Regions, ¿no? Regiones no traducidas, en 5' y en 3'. Si bien esas dos regiones, esas dos secuencias no se traducen, yo se las menciono porque son muy importantes en los controles post-transcripcionales. Van a ver que cuando yo les mencione distintos mecanismos de control post-transcripcional, vamos a mencionar estas secuencias 3' UTR y 5' UTR. Sobre todo la 3' UTR. Porque representan sitios o secuencias donde se unen muchas proteínas reguladoras. Bueno, entonces empezando con los mecanismos de regulación post-transcripcional, vamos a hablar de la maduración alternativa por corte y empalme del RNA o corte y empalme alternativo. ¿Qué quiere decir? El corte y empalme ustedes ya saben lo que es, ¿sí? ¿Qué es? El corte de intrones y la unión de exones. Corte de intrones y unión de exones. Pero esto se puede hacer de manera alternativa. ¿Qué quiere decir esto? De distintas maneras, según el tipo celular,
según las condiciones particulares, ¿sí? En respuesta a distintos estímulos. Es decir, que en algunos casos, algunas de esas secuencias que en algunas células por ahí son intrones, en otras funcionan como exones o a la inversa. Fíjense, la mayor parte de las células, o una alta proporción de las células o de los genes codificantes de proteína, sufren este procesamiento de corte y empalme alternativo. Acá tenemos, por ejemplo, una proteína que clásicamente se conoce que tiene corte y empalme alternativo, que es diferente según el tipo celular, ¿no? Donde se expresa. Es la alfa-tropomiosina, ¿no? Acá se muestran los intrones en color clarito y en color naranja más oscuro los exones, ¿no? Que normalmente uno llamaría exones. Después también hay otro mecanismo adicional, ¿no? Para esta proteína, que está dado por esas flechitas que están en rosa, que no lo vamos a ver en detalle, pero yo se los mencioné, que es donde se produce el sitio de corte y poliadenilación, ¿no? También, cada una de esas flechitas lo que quiere decir es que se puede producir en cualquiera de esos tres sitios, ¿sí? Dependiendo de la célula o de las circunstancias. Entonces, bueno, fíjense, a partir del gen de la tropomiosina se obtiene un único pre-RNA mensajero, o sea, el transcripto primario es lo que llamamos pre-RNA mensajero, es este que se ve acá, ¿sí? ¿Sí? Todo completo. Aparentemente el principal sitio de corte y poliadenilación es este, ¿sí? Porque la cola, el extremo 3' coincide con este sitio. ¿Se entiende? Pero fíjense que según se trate de células de músculo liso, de fibroblastos, en fibroblastos tenemos más de una opción, o de cerebro, el RNA mensajero maduro puede ser diferente, ¿sí? Puede ser diferente, en algunos casos más largo, en otros casos más cortos, en algunos casos acá por ejemplo hay exones que no están incluidos, ¿se entiende? ¿Lo ven más o menos? Bueno, entonces obviamente a partir de un único pre-RNA mensajero podemos obtener diferentes RNA maduros y por lo tanto, a partir de cada uno de esos RNA mensajeros maduros, proteínas diferentes. Cada una de esas son diferentes las proteínas porque no tienen exactamente la misma secuencia, pero digamos que forman parte de una misma familia, tienen una similitud bastante importante, ¿no? En su secuencia, obviamente. Entonces se dice que forman parte de una familia de proteínas y entre sí se denominan isoformas. Es decir, podemos hablar de una isoforma de la alfa-tropomiosina para cerebro, otra para el músculo liso y una o más de una para los fibroblastos. ¿Se entiende eso? Dependiendo de la región es el diferente ARN, pero genera. Claro, o sea, vos tenés el mismo gen en cada uno de esos tipos celulares, el gen de la alfa-tropomiosina. Pero en cada uno de esos tipos celulares, bueno, el pre-RNA mensajero o el transcripto primario es el mismo también en todos los casos, pero la manera de procesar ese transcripto primario es diferente según el tipo celular, de manera tal que se obtiene un mensajero maduro diferente en cada caso y a partir de cada uno de esos mensajeros maduros una proteína diferente, que entre sí se llaman isoformas. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando yo les pregunto un mecanismo de regulación post-transcripcional que tenga que ver con la maduración del RNA, tienen que poner corte y empalme alternativo, no pueden poner corte y empalme solamente, porque el corte y empalme es un mecanismo común a todos los RNA mensajeros eucariontes, ¿sí? Todos los eucariontes sufren ese proceso. Ahora, que se haga de una manera o de otra es lo que hace a la modificación de la expresión génica. ¿Qué es lo que no termino de entender? O sea, ¿se cortan los intrones? ¿Siempre se cortan los exones y quedan los intrones? ¿O eso es lo que va cambiando? No. Lo que va cambiando es que algunos de los que llamamos exones para algunos de estos tipos celulares funcionan como exones, o sea, y para otros funcionan como intrones porque se eliminan. Okay. ¿Se entiende? De esa... Una pregunta, o sea, el alternativo vendría a ser por ese cambio. Exacto. Y después porque se procesan diferentes maneras alternativas de procesar. Y después lo que pasa de tener diferentes proteínas para un mismo RN, eso pasa igual que nosotros. No. Esperá.
Lo único que es igual acá es el pre-RNA mensajero o transcripto primario, que todavía no está modificado, ¿sí? Entonces, cuando se modifica por corte y empalme, lo hace de distinta manera en un tipo celular y el otro. Entonces, el mensajero maduro que se obtiene en un tipo celular o el otro es diferente entre sí. Y la proteína codificada también. Bueno, entonces, como les decía recién, puede estar regulado según el tipo celular, la manera que se haga el corte y empalme, o también puede variar según señales del desarrollo o señales ambientales o lo que fuera. Acá hay otro ejemplo que es el gen de la fibronectina, ¿sí? Que también acá hay dos segmentos, dos secuencias que en el caso de la fibronectina de los fibroblastos está incluido y en el caso de la fibronectina de los hepatocitos no, por ejemplo. Bueno, entonces, digamos, la consecuencia de que pueda existir este mecanismo de regulación post-transcripcional es que se expande enormemente el número de proteínas codificadas por el genoma. ¿Sí? Si más o menos son 25.000 proteínas que están codificadas en el genoma, este mecanismo adicional, que es muy común en las distintas células para la mayor parte de los genes, hace que el número de proteínas codificadas sea mucho mayor. ¿Se entiende eso? Bueno, sería como una manera de ganar espacio, ¿no? Y tener distintas alternativas, más funciones, digamos. Bueno, y el corte y empalme también se puede modular, se puede regular. Hay proteínas que se llaman represores del corte y empalme o activadores del corte y empalme. No son factores de transcripción porque actúan sobre moléculas de RNA, ¿no? Los represores del corte y empalme, como la palabra lo sugiere, lo que hacen es silenciar la maduración o reprimir el corte y empalme en determinado sitio, ¿sí? Y eso es porque, bueno, cuando se unen a esta secuencia no permiten que la maquinaria de corte y empalme, que es el empalmosoma, pueda actuar. Mientras que los activadores hacen lo contrario, o potenciadores de maduración, ¿no? Recuerden que en este caso no son factores de transcripción, son proteínas que se unen al RNA. En este caso, de alguna manera, promueven la formación del empalmosoma y promueven que en ese sitio se produzca el corte de intrones y empalme de exones. Bueno, y como dice acá esta frase, la inclusión de un exón en algunos tipos celulares o la omisión de ese mismo exón en otros tipos celulares va a depender de la influencia combinada de los represores y potenciadores de corte y empalme o de maduración. ¿Está bien? O sea, el concepto es bastante parecido a lo que sucede con los factores de transcripción, pero bueno, acá el proceso es distinto, ¿no? ¿Se entiende esto? Bueno, vamos a otro mecanismo de control post-transcripcional que es la edición del RNA, ¿no? Vamos a ver para el caso de mamíferos, porque hay otros organismos que también tienen este mecanismo de regulación, pero nos interesa ver el de mamíferos en particular. Cuando hablamos de edición del RNA, estamos mencionando o nos estamos refiriendo a una alteración en la secuencia nucleotídica del pre-RNA mensajero, ¿sí? Acá entonces ya no hablamos de un cambio de secuencia en el DNA, sino en el pre-RNA mensajero. Y uno de esos cambios que pueden darse, digamos, o alteraciones que pueden darse, es por desaminación de la citosina, que cuando se le va este grupo amino, es desaminada, se convierte en uracilo. Entonces, fíjense, acá tenemos un ejemplo que me pareció interesante porque justo estaban hablando en uno de los problemas de la LDL y del receptor de LDL y demás. Este es el gen, ¿no? Lo que se ve acá, lo que estoy mostrando, es el gen que codifica la proteína ApoB100. ¿Se acuerdan? La proteína ApoB100 que forma parte de la LDL, que después es reconocida por el receptor de LDL. Bueno, ese es el gen. Cuando este gen se puede procesar diferente, por ejemplo, en el hígado que en el intestino, ¿sí? ¿Cómo es eso? En el intestino, este codón, que normalmente está en el exón 26, ¿sí? Que es una citosina adenina-adenina, es editado, es decir, sufre un cambio por desaminación y
esa citosina ahora pasa a ser un uracilo. Entonces, CAA codifica un aminoácido, pero UAA es un codón de terminación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en intestino se traduce este mensajero a la correspondiente proteína, tenemos una proteína ApoB100 cortita. ¿Qué pasa en las células del hígado? En las células del hígado no ocurre ese mecanismo de edición, ¿sí? Entonces, a partir de este gen se obtiene un RNA mensajero que tiene un sitio de terminación que está más allá, digamos, de ese codón de ese exón 26, de manera tal que cuando se traduce la proteína ApoB100 en las células del hígado, tenemos una proteína más larga, que tiene un dominio aminoterminal, que es un dominio de unión a lípidos. ¿Sí? Piensen en la proteína ApoB100, que forma parte de esas lipoproteínas. Ese dominio le permite unirse a lípidos, y el otro dominio, que está a nivel del carboxilo terminal, le permite unirse al receptor de LDL. Profe, perdón, ¿por qué en el hígado no se expresa la enzima? ¿Por qué no se expresa la enzima? Bueno, porque seguramente en el hígado justamente es muy importante la recaptación de la LDL para ser metabolizada. Pero bueno, el por qué, porque en esa célula cuando digamos se produce la diferenciación durante el desarrollo de los hepatocitos, viste que dijimos que justamente los mayores cambios en la expresión génica se producen durante el desarrollo. Entonces hay diferentes mecanismos que llevan a que esas células expresen el gen de esa manera y no de la otra. ¿Se entiende esto? O sea, lo que les tiene que quedar, no hace falta que se aprendan de memoria este mecanismo, el mecanismo sí que sepan en qué consiste, que sepan el ejemplo de memoria. O sea, el ejemplo les sirve para darse cuenta de cómo opera este mecanismo de regulación post-traduccional o qué consecuencias puede tener, post-transcripcional, o qué consecuencias puede tener, ¿sí? Lo que sí tienen que saber en qué consiste la edición del RNA, que es un cambio en la secuencia del RNA que puede repercutir obviamente en la proteína codificada. Lo que no entiendo es si el uracilo AA es una secuencia de terminación, ¿por qué en el hígado no la termina antes? Porque en el hígado no ocurre la edición. La CAA está y la secuencia de terminación, la UAA que hay, está más allá, que sería como la normal, digamos, ¿no? Va, la normal. Entonces en el intestino sí se expresa esa enzima de edición, por eso cambia la citosina a uracilo. Exacto, exacto. O sea, también la edición se hace de manera diferencial, ¿no? Según el tipo celular o según el momento, o sea, las condiciones de la célula. ¿Se entiende? Bueno, los ejemplos que se dan es para que se pueda comprender mejor el mecanismo, o sea, cuáles son las consecuencias del mecanismo, el alcance, ¿no? La importancia de que exista ese mecanismo de regulación. Bueno, otro de los mecanismos de regulación post-transcripcional que yo les mencioné es la regulación de la localización de los RNA mensajeros en el citosol. Es decir, esto no ocurre para todos los RNA mensajeros, ¿no? No es que todos los RNA mensajeros van a ser localizados específicamente en un sitio, sino que la mayoría por ahí están distribuidos al azar. Sin embargo, hay muchos casos en los que sí ocurre este mecanismo, ¿sí? ¿Para qué sirve localizar el RNA mensajero en determinado sitio del citosol? Primero, bueno, puede ser para situar al mensajero cerca de donde se necesita la proteína que está codificada por ese RNA mensajero. Por otro lado, también en muchos casos sirve para establecer asimetrías en el citosol. Después les voy a dar un ejemplo. Y otra de las consecuencias sería que permite regular la expresión génica en distintas zonas de la célula de manera independiente. En cuanto a los mecanismos, bueno, digamos, antes de ver los mecanismos, ¿cuáles son los RNA mensajeros que van a ser modulados por este mecanismo? Bueno, aquellos que tengan señales específicas, ¿sí? O códigos de dirección que generalmente están localizados en el extremo 3' UTR, ¿sí? Esas secuencias específicas que están en el 3' UTR
son reconocidas por determinadas proteínas que ayudan a la localización de estos RNA mensajeros. Y bueno, en cuanto a los mecanismos de localización, se postulan 3, por ejemplo, uno que es dirigido por el citoesqueleto, ¿sí? Y bueno, acá tenemos el mensajero que es transportado por fibras del citoesqueleto y luego es atrapado en determinada zona de la célula por determinadas proteínas que pueden ser del citoesqueleto. Otro mecanismo es difusión y atrapamiento aleatorio. Es decir, en este caso lo que se postula es que el mensajero sale del citosol, va difundiendo hasta que es atrapado en determinada zona de la célula. Y el otro mecanismo postula que hay una degradación generalizada en combinación con protección local por atrapamiento. Es decir, sería como una mezcla de estas dos cosas, ¿no? Va difundiendo, se va degradando, pero lo que puede llegar acá queda atrapado. Pero bueno, más que esos mecanismos que se postulan, digamos, lo interesante es para qué serviría o en qué tipo de células es importante este mecanismo de control. Este mecanismo de control es importante en el desarrollo en células como los ovocitos de Xenopus, que son células muy grandes. Entonces de esa manera pueden estar localizados determinados RNA mensajeros que van a determinar ciertas zonas de esa célula, ¿sí? También en el embrión de la mosca drosófila es muy importante. Hay una proteína que se llama, bueno, hay varias, bicoid, Oscar y nano, pero esta proteína bicoid, el mensajero que la codifica está en la zona anterior, ¿no?, del embrión de la mosca. Entonces cuando se traduce, establece como un gradiente de esa proteína que es codificada por ese mensajero a lo largo del embrión, que es fundamental. Después cuando tengan la clase de diferenciación van a ver que los gradientes son fundamentales para justamente establecer diferenciaciones entre distintos tipos celulares, ¿no? Bueno, acá tenemos también en la levadura, existe este mecanismo, en una levadura en gemación. Y en otras células como los fibroblastos o las neuronas también es importante, ¿sí? Porque, por ejemplo, las neuronas son células muy grandes y además tienen zonas que están alejadas entre sí, el axón del cuerpo neuronal, por ejemplo. En el caso del fibroblasto, que es una célula que tiene capacidad de migrar, entonces en la zona donde la célula va a migrar hay determinados RNA mensajeros que codifican proteínas del citoesqueleto. ¿Se entiende? O sea, estos ejemplos es para que entiendan que, bueno, no es en todas las células que pasa esto, pero en algunas células es importante. Bueno, y vamos a ver ahora cómo se degradan los RNA mensajeros, porque también, digamos, cuanto más rápido se degrada un mensajero, como les dije antes, menos disponible está para que se pueda traducir, o a la inversa, ¿no? En general, en los mamíferos la vía más común es la vía que se llama dependiente de la desadenilación. Es decir, ustedes saben que tanto la caperuza como la cola poli A, una de las funciones es proteger al RNA mensajero de la degradación por enzimas, ¿no? Nucleasas. Entonces, la mayoría de los RNA mensajeros comienzan a degradarse porque se les comienza a cortar la cola poli A por efecto de una enzima que se llama desadenilasa. Va sacando adeninas, ¿no?, de esa cola poli A, hasta que llega, más o menos, si era de una extensión de 200 nucleótidos de adenina, llega a una extensión de 25-30 nucleótidos de adenina. Entonces ahí ya el mensajero es bastante susceptible del ataque por otras enzimas que lo van a degradar. Bueno, y en este momento pueden pasar dos cosas. O que primero se elimine la caperuza, ¿sí?, por una enzima que se llama enzima de decapping. Una vez que se elimina la caperuza, rápidamente ese RNA mensajero puede ser atacado por exonucleasas que catalizan la reacción de eliminación de nucleótidos de 5' a 3', o bien puede ser que ese mensajero sea degradado en el otro sentido, o sea, por exonucleasas que trabajan de 3' a 5'. ¿Se entiende eso? Bueno, ¿qué pasa finalmente
o dónde, digamos, dónde se produce la mayor parte de la degradación del RNA mensajero, se produce en sitios especiales del citoplasma que se llaman cuerpos P o exosomas. Y acá yo les pongo un cuidado, una atención, porque, no sé, alguien tuvo la mala idea de ponerle exosomas también. No sé si se acuerdan dónde más mencionamos esa palabra. En tránsito vesicular, ¿se acuerdan? Que las vesículas intraluminales de los endosomas tardíos se pueden liberar y ahí se llaman exosomas. Esto es una cosa totalmente diferente, o sea, no confundan una cosa con la otra. Llamémosle mejor cuerpos P, pero como en el libro también dice exosomas, les puse los dos nombres, ¿no? Entonces esos cuerpos P serían como sitios específicos del citosol donde hay enzimas exonucleasas y RNAs que están siendo degradados. Bueno, entonces, ¿de qué depende la estabilidad o al revés, ¿no? O la inestabilidad de un RNA mensajero? Bueno, en el caso de las bacterias, como vimos la clase, ¿se acuerdan que en la clase pasada vimos que las bacterias en general sintetizan los RNA mensajeros cuyas proteínas necesitan en esas condiciones en las que se encuentran? Bueno, entonces en general esos RNA mensajeros tienen una vida media corta. Eso le permite adaptarse rápidamente a los cambios en el ambiente, en el medio. ¿Qué pasa con el caso de los RNA mensajeros eucariontes? ¿De qué depende su estabilidad? Bueno, por un lado depende de su secuencia, como es lógico, ¿no? De cualquier molécula. Es decir, según la secuencia particular de ácidos nucleicos, digamos, esa secuencia va a determinar la velocidad de degradación, ¿no? Y por lo tanto la vida media. Hay algunos RNA mensajeros eucariontes que necesitan tener una estabilidad más corta, digamos, una estabilidad menor. ¿Por qué? Porque hay proteínas que se tienen que sintetizar en determinado momento y luego se tienen que degradar y no volver a sintetizar hasta cuando se necesiten, ¿sí? Eso lo van a ver, por ejemplo, cuando veamos regulación del ciclo celular. En ese caso la estabilidad va a ser menor que la de otro mensajero que codifica una proteína que tiene que durar bastante. Entonces, bueno, dijimos, de la secuencia particular del mensajero. También la estabilidad va a depender de las secuencias 3' UTR. Y acá de nuevo traemos las secuencias 3' UTR. ¿Por qué? Porque como yo les adelanté, tienen sitios de unión para diferentes proteínas, ¿sí? Algunas de esas proteínas pueden aumentar y otras pueden disminuir la velocidad de acortamiento de la cola polía. Entonces eso va a influir sobre la velocidad de degradación del mensajero o también sobre la eliminación del capuchón, ¿no? En 5'. Y también la velocidad de degradación de un mensajero va a depender de la eficiencia de la traducción. ¿Por qué? Acá lo que muestra la imagen es como se ve como que hay una competencia entre el proceso de transcripción del mensajero y el proceso de degradación, ¿sí? A la derecha, a la izquierda está la transcripción, a la derecha está a la izquierda está la traducción de la proteína codificada por ese mensajero y a la derecha la degradación del mensajero. ¿Por qué se dice que están como en una reacción de competencia? Porque tanto para la iniciación de la traducción, ¿sí? Como para la degradación, los extremos 3' y 5' se encuentran como en contacto, ¿sí? A través de proteínas. Por ejemplo, en el caso de la traducción, fíjense, este factor de iniciación de la traducción, que es el F4E, que se une a la caperuza, a su vez, a través de otro factor, que es el F4G, contacta con esta proteína verde, que es una proteína de unión a cola polía, ¿sí? Entonces, fíjense que eso está... o sea, el extremo 3' y el 5' están en contacto mientras este mensajero esté siendo traducido. Pero también para la reacción de degradación, la desadenilasa, que quita las adeninas en el extremo 3', contacta con el CAP en 5', ¿sí? Entonces, cuanto más tiempo esté traduciéndose este mensajero, menos ocasión va a tener de ser degradado, y a la inversa, ¿sí? Cuanto más lenta la velocidad de traducción, más posibilidad de que sea degradado. Por eso se ven como reacciones que compiten. Bueno,
Bueno, y acá esto me pareció interesante, que tiene que ver con la modulación o el control del inicio de la traducción, ¿no? Bueno, esto que vemos a la izquierda es lo que vimos en la diapositiva anterior, lo que se conoce como traducción dependiente de la caperuza, que es lo que comúnmente ocurre en la mayoría de los RNA mensajeros, ¿sí? Eso es lo que recién les comenté. Ahí se ve como los distintos factores de iniciación de la traducción contactan con la cola poli A y con la caperuza. Pero existen ciertas situaciones donde también, o ciertos RNA mensajeros que pueden ser, digamos, la iniciación de la traducción puede estar controlada por unas secuencias especiales que se llaman secuencias IRE o IRES, ¿no? Que están dentro de la misma molécula del RNA mensajero. Y ese mecanismo es importante como estrategia de algunos virus para traducir sus RNA, sus propios RNA, traducirlos a sus propias proteínas y bloquear la traducción de proteínas de las células en las que se hospedan. ¿Está bien? ¿Cómo es esto? Fíjense, estos virus tienen RNA mensajeros que tienen secuencias especiales que forman esta conformación particular, ¿sí? Que tiene un apareamiento de bases, el mensajero y, bueno, formación de bucles, que es reconocida por este factor de iniciación 4G, ¿sí? Por otro lado, el factor 4G, ¿por qué pasa de estar unido o de realizar la traducción dependiente de caperuza en una célula a realizar la traducción de proteínas dependientes de IRES? Porque además estos virus generalmente tienen proteasas que cortan ese factor 4G, o sea, lo que hacen es truncar la proteína, generan una proteína más corta que se llama factor 4G truncado, que en lugar de reconocer la caperuza, reconocen estas secuencias IRE de los mensajeros virales. Entonces, bueno, comienza la traducción de este mensajero viral y se bloquea la traducción de los mensajeros de la célula. ¿Entienden el concepto? Bueno, y algo parecido también sucede en las células durante la apoptosis. Durante la apoptosis, que es un mecanismo de muerte celular que vamos a ver hacia el final del curso, bueno, si la célula se está muriendo, no necesitaría seguir traduciendo sus propias proteínas, salvo aquellas proteínas que intervienen en el proceso de apoptosis. Entonces, justamente, esos mensajeros que codifican algunas de esas proteínas tienen esas secuencias IRE y también se puede dar este mismo mecanismo. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno. No entendí muy bien cómo la F4G se modifica para reconocer el IRE. A ver. ¿Viste este factor 4G de iniciación de la traducción? 4E. Está el 4E unido a la caperuza y luego el 4G. El 4G es el que se une directamente con las proteínas poli A que están unidas a las proteínas de unión a poli A. ¿Está bien? Cuando un virus infecta la célula, lo que hace es, a través de una proteasa, cortar ese factor 4G de manera tal que ese factor 4G ya no contacta más con el 4E, pierde ese sitio donde contacta, y en su lugar esa proteína, que se llama proteína truncada, o sea, factor 4G truncado, puede contactar con la secuencia IRES. Y a partir de ahí, bueno, iniciar la traducción de ese mensajero. Bueno. ¿Puedo pasar? ¿Seguir adelante? Bueno, otro mecanismo que es importante en algunos tipos celulares, como en los ovocitos, es el control de la iniciación de la traducción en determinado momento. Y eso se consigue por un mecanismo que se llama adición citoplasmática de poli A. Fíjense que nosotros hasta ahora vimos que la adición de la cola poli A se produce en el núcleo. Es una de los mecanismos que llevan a la maduración del RNA mensajero. Bueno, también existe la posibilidad de adicionar a esa cola poli A más residuos de poli A en el citoplasma, ¿no? Con enzimas propias que funcionan en el citoplasma. Este proceso de
adición citoplasmática de poli A, que lleva después a iniciar la traducción de un mensajero en determinado momento y no antes, ocurre justamente o está regulada durante la ovogénesis y la embriogénesis temprana. ¿Por qué? Una célula como un ovocito, que está preparándose para la fecundación, necesita sintetizar muchos RNA mensajeros que van a ser utilizados en un momento posterior. Entonces, primero acumula los mensajeros y esos mensajeros están inactivos desde el punto de vista traduccional, ¿sí? Está de alguna manera bloqueada su traducción. Pero cuando se produce la fecundación, justamente se necesita la traducción de todos esos mensajeros porque codifican proteínas fundamentales para el desarrollo del embrión que se va a formar. Entonces, ¿cómo se mantienen primero en un estado inactivo desde el punto de vista traduccional esos RNA mensajeros en los ovocitos maduros? Bueno, porque la cola poli A, la cola poli A, que es como la de cualquier otro mensajero, tiene en el extremo, o sea, más que en la cola poli A, es en la secuencia 3' UTR, ¿está bien? Ese mensajero tiene una secuencia específica a la que se une una proteína que se llama elemento de poliadenylación citoplasmático, pero bueno, no importa si no se acuerdan los nombres. Una proteína que a su vez une otra proteína que se llama masking, que contacta con el sitio de inicio de la traducción, ¿no? Con la caperuza en 5'. Entonces, todo este complejo que está unido así de esta manera está inhibiendo de alguna manera la traducción de ese RNA mensajero, ¿sí? De esa manera están esos RNA mensajeros acumulados en el ovocito antes de la fecundación. Ahora, cuando el ovocito es fecundado, ¿qué sucede? Se activan, entre otras proteínas, quinasas específicas que fosforilan a esta proteína, ¿sí? A esta proteína o elemento de poliadenylación, esta proteína de unión al elemento CP. Esta se fosforila. Cuando esta se fosforila, cambia su conformación, se libera esta proteína masking y se unen otras proteínas que son los factores de especificidad de corte y poliadenylación. Sí, así como eso existía en el núcleo, también existe, en este caso, en el citoplasma. Y a su vez, esta proteína CPSF recluta a una polimerasa poli A, ¿sí? O sea, la enzima que va a añadir más adeninas en esa cola poli A. Lo que hace esa enzima es extender la cola poli A, ¿sí? Y cuando se extiende esa cola poli A, se pueden unir otras dos proteínas, que son proteínas de unión a cola poli A citoplasmática, que pueden contactar con los factores de iniciación de la traducción e iniciar la traducción de ese RNA mensajero. ¿Se entiende? Por lo menos yo nunca les voy a pedir que sepan todas estas proteínas, pero sí el concepto de este mecanismo de regulación, ¿no? Que es importante durante la embriogénesis. Ustedes van a tener un teórico donde van a dar fecundación, así que bueno, ya saben cómo esos RNA mensajeros se acumulan primero inactivos y en determinado momento se dispara la traducción de sus correspondientes proteínas. ¿Se entiende la idea de esto? Bueno, y vamos a ver la última parte de la clase, que tiene que ver con el RNA de interferencia. No sé si vieron este cuadro ya, seguramente con la doctora Calabrese. Vieron que además de los 3 tipos de RNA que intervienen en el proceso de traducción, que son el mensajero, el de transferencia y el ribosomal, hay muchos otros tipos de RNA que se van descubriendo, algunos de los cuales se descubrieron en los últimos tiempos. Y muchos de esos RNA se dice que son RNA no codificantes, ¿sí? Tienen distintas funciones y algunos son no codifican un producto génico, no una proteína, no codifican otro. Entre esos RNA no codificantes están los microRNA y los RNA de interferencia pequeños, ¿está bien? Que son los que vamos a mencionar en el resto de la clase. El descubrimiento justamente de este mecanismo de RNA de interferencia mediado por esos tipos de RNA
se debe a estos investigadores que en el año 2006 recibieron el premio Nobel por este descubrimiento. Entonces, en líneas generales, para que entiendan lo que es el RNA de interferencia, tiene que ver con RNAs de doble hebra, que son reconocidas por un complejo que separa una de las hebras, y esa hebra pequeña se une a un RNA mensajero específico por complementariedad e induce la degradación de ese mensajero. Entonces, este mecanismo es un mecanismo de silenciamiento de genes. Ahora vamos a ver igual el mecanismo en detalle, pero esto es para presentarles el tema. Entonces, cuando hablamos de la interferencia del RNA o RNA de interferencia, nos estamos refiriendo a un mecanismo biológico conservado que inhibe la expresión de genes a nivel post-transcripcional en respuesta a la presencia de RNA de doble hebra. Esos RNA de doble hebra en general son RNAs cortos de 22 nucleótidos aproximadamente, y podemos decir que los podemos clasificar a los de origen endógeno, en este caso estamos hablando de los microRNA o miRNA, como es su abreviatura, o de origen exógeno, en el caso de los RNA de interferencia pequeños, o siRNA, que pueden provenir de virus, de transposones o de transgenes. ¿Cómo funcionan?' Estos RNA pequeños de doble hebra, una vez que se separa una de esas dos hebras, se pueden hibridar a regiones 3' UTR de determinados mensajeros específicos, o sea que obviamente que tengan complementariedad de bases con esos RNA de interferencia, y lo que hacen es mandarlos a degradación, en definitiva, es decir, que producen el silenciamiento de genes una vez que ya el mensajero se sintetizó. ¿Está bien? Bueno, esto es para mostrarles las diferencias y similitudes entre lo que sería un microRNA y un RNA de interferencia pequeño. En general, los precursores de los siRNA tienen mayor longitud y además el apareamiento de esos siRNA con los RNA mensajeros diana es perfecto, o sea, la complementariedad es muy alta, mientras que en el caso de los miRNA, los microRNA, los precursores tienen bucles y el apareamiento con los respectivos RNA target o diana es imperfecto, o sea, no hay una complementariedad total. Pero, digamos, el efecto que producen ambos es similar, es represión de la traducción y degradación del mensajero, o degradación del mensajero y obviamente represión de la traducción. Entonces vamos a ver en principio cómo se sintetizan y cómo funcionan los microRNA. Los microRNA están codificados en el genoma de las células, ¿sí? Y se sintetizan a partir, o sea, se transcriben el DNA a partir de la RNA polimerasa 2, al igual que los RNA mensajeros. Se descubrieron, digamos, hace relativamente poco tiempo, justamente porque son muy pequeños. Yo les decía, 22 nucleótidos aproximadamente de longitud. Entonces es como que habían pasado desapercibidos. Pero bueno, a medida que van evolucionando las técnicas de las que uno dispone, se descubrieron estas moléculas. Entonces, se sintetizan en el núcleo, ¿sí?, por transcripción mediada por la RNA polimerasa 2, como un precursor de mayor peso molecular. O sea, el precursor que está en el núcleo se llama primirna, ¿sí?, primirna, y tiene esta estructura. También es procesado, al igual que los mensajeros, por adición de cola poli A y capuchón en 5', ¿sí?, sufren ese mismo procesamiento. Y tienen la capacidad de aparearse en regiones de su secuencia, ¿sí?, formando en otras regiones especies de bucles, como esto que se ve acá. Entonces, en principio, estas moléculas de primirna son procesadas por nucleasas que están dentro del núcleo. En este caso, la nucleasa se llama Droya, que corta en dos sitios, ¿sí?, acá y acá, de manera tal que obtenemos un mirna, que ahora sí puede salir del núcleo al citosol, que es esta molécula que vemos acá. ¿Sí? Es un premirna, cuando recién sale al citosol.
Una vez que está en el citosol, este pre-Mirna puede ser transformado por otro complejo enzimático que se llama Viscer, que corta en estos dos sitios, es decir, se elimina este bucle grande. Entonces ahí tenemos la molécula que realmente actúa como microRNA, el Mirna, que es mucho más chiquito. Es una molécula que tiene dos hebras que están apareadas. Y una vez que tenemos el Mirna completamente procesado, se une a una proteína que se llama proteína argonauta y a otras proteínas que forman un complejo que se llama complejo RISC o complejo silenciador mediado por RNA. Entonces, cuando forman parte del complejo RISC pueden pasar dos cosas, ¿sí? Que el apareamiento sea perfecto. Acuérdense que, como dijimos antes, estos microRNA se pueden aparear con secuencias que estestán en la región 3' UTR del mensajero Diana, ¿no? Entonces puede haber un apareamiento perfecto. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en las plantas. O sea, para que ocurra el apareamiento entre el Mirna y el mensajero Diana, obviamente una de las dos hebras del Mirna se descarta, se selecciona solo una. Eso sucede dentro del complejo Viscer. Y bueno, y una vez que se hibrida, digamos, o que se aparea ese Mirna con el RNA mensajero Diana, si el apareamiento es perfecto, el mismo complejo puede cortar la molécula de mensajero, o sea, por acción de una endonucleasa del complejo. Entonces ese mensajero rápidamente es degradado, ¿sí? Cuando una endonucleasa corta un mensajero, o sea, lo corta en el medio, digamos, no en los extremos, sino en el medio, rápidamente es susceptible al ataque por exonucleasas, ¿sí? En un sentido y en el otro. Bueno, ¿qué pasa en el caso de los animales? En el caso de los animales, el apareamiento generalmente no es perfecto, es imperfecto. O sea, hay menos cantidad de bases apareadas. En ese caso se dice que se detiene la traducción, o sea, queda ese complejo así, pero finalmente ese mensajero es enviado a los cuerpos P, ¿sí? Para ser degradado. O sea que en definitiva el resultado es el mismo. El mensajero bloquea su traducción y es degradado. ¿Se entiende esto? Cuando dijeron que una de las hebras se descarta, ¿qué quiere decir? ¿Que se corta el mismo complejo Viscer selecciona una de las hebras y la otra la descarta? Okay. Entonces, hay un corte. Probablemente se degrade, se debe eliminar, o a lo mejor, como ese complejo tiene actividad de nucleasa, puede ser que se degrade. Okay. Bueno, entonces, simplemente esta diapositiva es para mostrarles o para decirles que un solo microRNA puede regular distintos RNA mensajeros. Eso siempre y cuando las secuencias sean complementarias, ¿no? Tengan complementariedad de secuencias. Después, por otro lado, pueden actuar de manera combinatoria, es decir, diferente. Si por ejemplo, un único microRNA no es capaz de degradar un mensajero, puede ser que otro Mirna unido en otro sitio distinto de ese mensajero, en combinación con el otro, sean más eficaces para inhibir a ese RNA mensajero. Y por otro lado, bueno, otra de las características que ocupan poco espacio en el genoma, porque son realmente pequeños, o sea, es una manera bastante económica en ese sentido de regular la expresión génica. Bueno, y con respecto a los SIRNA, el mecanismo es parecido, ¿sí? En general, como yo les decía, estos RNA de interferencia provienen, por ejemplo, de virus, transposones o transgenes, que son elementos que, por lo menos en cierto momento del ciclo de su vida, tienen formación de dobles hebras, forman doble hebra, ¿no? O RNA de doble cadena. En un principio, los precursores de estos SIRNA son más largos también, son precursores, digamos. Luego, esos precursores de los SIRNA son procesados por el mismo complejo Viscer que vimos recién para los microRNA, ¿sí? que es un complejo que está en la célula, de manera tal que los corta en RNAs más pequeños, ¿no? Acá ya tenemos los SIRNA formados,
Y luego en este caso puede haber dos posibilidades. Una es que vayan a formar parte, junto con la proteína argonauta, del complejo RISC, ¿sí? En este caso, como el apareamiento es perfecto, el mismo complejo degrada los RNA mensajeros, ¿no? En este caso de un virus, por ejemplo, o del elemento transponible. Pero también existe la posibilidad de que este sirna pueda, junto con la proteína argonauta, formar parte de otro complejo, que es el complejo RITZ. Este complejo lo que hace es migrar al núcleo e interferir, digamos, con el RNA que está siendo sintetizado, o sea, antes de que salga del núcleo, ¿sí? Este complejo tiene capacidad de unirse a un RNA mensajero que se está sintetizando, frenar su transcripción, o sea, ahí está actuando antes, digamos, frenar su transcripción, y además puede reclutar enzimas modificadoras de histona y enzimas metilasas del DNA, de manera tal de reprimir la transcripción a nivel de los genes, ¿sí? Es decir, es lo que se conoce como formación de heterocromatina mediada por RNA de interferencia. ¿Se entiende esto último? Bueno, y para finalizar, bueno, esto simplemente para decirles que el descubrimiento de estos mecanismos celulares les brinda nos brindó a los investigadores poder utilizar estos RNA de doble cadena en el laboratorio para ser utilizados como herramientas de investigación. Es decir, si uno puede introducir, por ejemplo, un sirna que está dirigido contra determinado RNA mensajero, de esa manera puede silenciar la expresión del gen, bueno, del cual provino ese mensajero, y ver qué consecuencias tiene para la célula, ¿no? Bueno, y además, en los últimos años, los RNA de interferencia son potenciales herramientas para el tratamiento y diagnósticos de enfermedades humanas, porque se está viendo que en diferentes patologías se expresan diferentes tipos de microRNA, ¿sí? Bueno, y obviamente en cada caso, cada tipo de microRNA seguramente está dirigido a determinadas proteínas. Entonces, conociendo esos mecanismos, uno puede ver cómo podría llegar a utilizarlo para diagnosticar una enfermedad o bien para tratar una enfermedad. Bueno, y finalmente acá tienen el temario. Bueno, chicos, yo los veo recién cerca del final del curso en la clase de apoptosis.